En los estudios de TV Ciudad ya estamos recibiendo con muchísimo gusto a dos mujeres, Sol Escabino, socióloga, y Pamela Román, del colectivo Mujeres y Disidencias de la Música Uruguaya, para hablar de este proyecto de ley que ya está en el Senado, concretamente en la Comisión de Derechos Humanos y Género de Derechos Humanos. No sé exactamente. Bienvenidas, gracias por estos minutos. ¿Cómo andan? Buenas, ¿qué tal? Gracias a vos. Voy a empezar por el proyecto para luego entender y ir sacando, bueno, desgranando qué llevó a esta situación, porque sé que el colectivo, Pamela, que vos integrás, ha trabajado desde hace muchos años como parte de la sociedad civil y de mujeres involucradas en este proyecto. ¿En qué está? Y bueno, esta ley de cupo, ¿no? Bien, el colectivo nace desde el 2019, o sea, hace casi una década que venimos trabajando arduamente para poder poner en palabras en principio y luego en acciones sobre lo que pasa con nuestro trabajo, porque es nuestro trabajo, la música. Y bueno, desde las primeras conversaciones que se dieron por la inauguración de la Antel Arena, se visibilizaba una realidad que ya existía hace mucho y que cada vez se profundiza más. La desigualdad en el acceso a las oportunidades de trabajo dentro del mundo de la música en Uruguay es muy flagrante. Ahora ella va a exponer varios datos sobre esto y, bueno, desembocó en la gestión de un proyecto de ley de cupo para mujeres y disidencias en la música, que Uruguay tampoco es pionero en esto, ya existen otros países, como es el caso de Argentina, que tienen leyes de cupo para las mujeres y disidencias, dado que por voluntad propia esto no va a cambiar. Claro, estamos hablando de 50-50 en proyectos para, digamos, festivales o eventos financiados con fondos públicos. Exactamente, directa o indirectamente financiados, o mejor expresado, financiados a nivel de recursos financieros directos o recursos materiales o publicitarios, porque hay muchas formas de financiar un espectáculo, que no es solamente con que ponga el dinero el Estado, tal vez puso un municipio un escenario, puso sonido, puso publicidad. Hay muchísimas variantes donde puede participar el Estado, exención de impuestos, por ejemplo, y eso hace de que, bueno, son nuestros impuestos, los de nosotras las mujeres también. ¿Por qué? Porque somos más de la mitad de la población, entonces nosotras tomamos esto como una referencia para nuestro proyecto. ¿Por qué pedimos el 50%? Porque somos más del 50% de la población, tenemos nuestros impuestos metidos allí y tenemos derecho a las mismas oportunidades de trabajo. Eso es lo que plantea el proyecto de ley. El proyecto de ley se inspira en lo que es el proyecto de ley de cupo de Argentina, pero también trae a tierra lo que pasa en Uruguay. El proyecto de ley de cupo en Argentina pidió un 30% de participación de mujeres y disidencias en los escenarios, y nosotras pedimos un 50%. ¿Por qué? Porque tenemos justamente una base estadística que habla acerca de la participación real de las mujeres en la música. Eso está a través del Registro Nacional de Artistas, por ejemplo, donde ya habemos cerca de un 50% dentro del universo de gente registrada allí, está cerca del 50% el número de mujeres y disidencias. Sol, voy contigo porque después vamos a volver de tu situación también, porque uno habla también en primera persona en estas cosas, pero Sol, hay encuestas que avalan las desigualdades que son notorias. ¿Cuáles son los datos más significativos en esta desigualdad, en esta situación de género en el sector de la música? Bueno, en primer lugar es importante mencionar que la producción de los datos todavía sigue siendo incipiente. Nos tuvimos que basar sobre todo en el análisis censal de 2011 y en las encuestas continuas de hogares que permiten reconocer cuál es la ocupación principal o secundaria que las personas en Uruguay declaran como su ocupación principal. Entonces, quedándonos con esa ocupación principal, es decir, la que aporta los mayores ingresos, pudimos analizar el sector de las músicas y ver, estos estudios además ya tienen algunos años, ¿no? Porque imagínense que los datos del censo de 2011, que el actual todavía no tiene la posibilidad de hacer esa desagregación tan específica por ocupación y rama, lo cual sería muy bueno poder avanzar en esas variables en el nuevo censo para ver cómo está hoy el panorama. Son datos que son generales, que tienen muestreos, en el caso de las encuestas continuas de hogares tienen muestreos generales, en el caso del censo nos permiten aproximarnos bastante bien, y lo que muestran es que hay una segregación de género, en donde en el sector de la música las mujeres más o menos ocupan un 30% de aquellas personas en total que declaran que la música es su profesión principal.
Y cuando miramos quienes enseñan música y quienes realmente la performan, o sea, viven de tocar un instrumento o de tener un proyecto, una banda o participar, ahí también vemos otro tipo de segregación más horizontal, que es que las mujeres están más colocadas en las tareas de enseñanza, mientras que los varones logran performar y ser músicos y vivir de eso como una ocupación principal en mayor medida que las mujeres. Además, la música nos daba como el sector más masculinizado dentro de una serie de ramas del arte que analizamos. Y estas desigualdades son estructurales de distintos campos, más que nada públicos. O sea, vos ves el ámbito político, mirás el Parlamento, ves segregación de género. Mirás las áreas STEM, la ingeniería, etcétera, ves segregación de género. Mirás la cultura, que la cultura es una forma de construir sentidos sociales, ¿no? De construirnos como comunidad. Entonces, ¿quiénes están ahí? ¿Quiénes son las figuras de referencia? ¿Qué tipo de mensaje? ¿En qué lugares están las mujeres y los varones dando mensajes? Por ejemplo, vemos que hay muchas mujeres que terminan dedicándose a la canción infantil, y eso no es para nada negativo, pero sí que termina asociado a estos roles tradicionales de género, de la maternidad, los cuidados, ¿no? Y si no, la front woman, ¿no? Sí, eso cantando. A mí me llamó la atención, ¿no? Digo, son las que cantan, las que están enfrente y que más preocupadas por la estética y no sé qué. No porque ellas quieran necesariamente, si lo quieren fue fantástico, pero como que quedan relegadas, no puede ser. Son menos las tecladistas, las guitarristas, bateristas, las percusionistas. Y hay datos también de corte también de racial, ¿no? Y de socioeconómico que agravan la situación. Claro, en este sentido es importante mencionar que está lleno de músicas en todo el territorio y que además un poco las vamos perdiendo en su trayectoria. Empiezan ahí cuando ves, por ejemplo, la murga joven, que es un fenómeno quizá más montevideano, pero ves que hay más mujeres que en el carnaval oficial. Entonces ves como de alguna forma les interesa cuando son más chicas y después no logran como desarrollarse. Pero sí en esto de mirar quiénes logran tener como fuente principal de ingresos, ¿no? En esto de la ocupación principal, ahí tenemos en general un público más educado, más blanco y más montevideano. Entonces ahí se mezcla como la lectura esta interseccional, donde te das cuenta que hay sesgos de clase, sesgos de género, sesgos étnico-raciales que van de alguna forma conduciendo a quienes logran efectivamente hacer de esa su ocupación principal y quienes no. Entonces hay todo un trabajo del Estado desde la formación hasta las oportunidades laborales concretas que debe hacerse si quiere como redistribuirse esas oportunidades de acceso. También hay un corte por el material que estuve leyendo, que ustedes están trabajando y elaborando, en cuanto a la precarización laboral. Y ahí te pregunto también, Pamela, no solo precarización, es decir, no tiene cobertura de trabajos informales, sino que además menos posibilidades del calle es menor generalmente, ¿no? ¿Cómo es la situación, vos que la vivís en carne propia? Sos DJ, además de gestora cultural, ¿no? Soy DJ productora. En este momento estoy produciendo mi primer disco de remixes de música de mujeres uruguayas, justamente con el objetivo de visibilizar el rol musical de las mujeres. Y justamente la brecha salarial en música es brutal, o sea, no lo ves en otras ramas de actividad tan fuerte como es nuestro caso, y eso impacta muchísimo. Yo que también provengo de la universidad como Sol, pero de otra facultad, para mí cuando realmente empecé a analizar esto desde esta perspectiva fue como sumamente impactante, porque en ninguna otra labor encontrás esto que es tan fuerte y tan aceptado como, bueno, es lo que hay. Y por eso el proyecto de ley es tan importante, porque nos va a asegurar que la ley impulse un cambio social importantísimo. No puede ser que a la misma tarea tengamos diferencia de ingresos. En mi caso, como claro, yo vengo de una formación en administración que me ayuda muchísimo a pararme desde otro lugar, pero hay muchísimas artistas que no tienen formaciones en gestión y que también desde justamente todas estas otras interseccionalidades tenés una dificultad para poder pararte firme ante tu empleador, claro, o contratante para poder
estar firme en un valor de tu calle. Yo te pregunto, Sí. porque la gente que capaz que nos está escuchando dice, bueno, pero ¿por qué, si a mí me gustan más los cantantes varones, la música varón, ¿por qué tenemos que financiar o darle más mujeres, no? ¿Por qué si pago una entrada tiene que obligatoriamente más mujeres y capaz que son no me gustan? Bien, ahí te voy a preguntar, o sea, si a ti te dieran de comer todos los días papas fritas, capaz que mañana te presentan para comer otro plato capaz que más saludable, vos tal vez digas, no, a mí me gustan las papas fritas. ¿Por qué? Porque venís acostumbrada a eso. En la música ha pasado históricamente esto. Si toda la vida ha sido representada y performada por varones, obviamente en tu ideario, cada vez que vayas a buscar en tu repositorio mental, a ver, una canción, algo que te parezca emotivo o que te genere alegría o que te conecte con alguna emoción, en tu repertorio lo único que vas a encontrar son varones, porque es lo único que conociste. Claro. Entonces yo no sé si realmente te gusta totalmente eso o es lo único que conoces. También hablamos de eso, del acceso a derechos culturales con este proyecto de ley, porque hablamos de empleabilidad para nosotras que trabajamos en la música, pero también para la sociedad. Estamos cercenando derechos culturales cuando solamente se presenta, como ves en las estadísticas de festivales, menos de un 10% de mujeres. Claro. En algunos festivales, sobre todo en el interior, a veces no hay ni mujeres en ninguna y lo han denunciado a lo largo de los años las músicas, ¿no? Pero ¿de qué manera? Y acá le pregunto a las dos, ¿no? Una mayor participación de las mujeres, acá les doy la vuelta, y disidencia, porque también están presentes, puede contribuir a fortalecer también la diversidad y la democracia cultural. Siempre es un debate, ¿no? Esto de los cupos. Ya nos pasó con el Parlamento, digamos. Es una vieja discusión que tiene además como unas ramas teóricas muy potentes encontrándose, como bueno, ¿por qué un cupo? Acá es importante mencionar que cuando a veces no se generan condiciones de acceso en un escenario muy desigual, donde hay trancas de entrada, y esas trancas de entrada tienen que ver con la división sexual del trabajo, o sea, con el hecho de que las mujeres gastamos mucho tiempo en cuidar, en hacer tareas domésticas, en que efectivamente la llegada de la maternidad, exactamente, tal y como buena parte del arte, que es un aspecto que se comparte, ese trabajo no remunerado, cuando llega la maternidad, la falta de apoyo de un sistema de cuidados y sobre todo de un sistema de cuidados bien diverso que piense en las características del sector. Irte de gira siendo mamá de un bebé, trabajar en la noche, hasta altas horas de la noche, no es lo mismo que otro tipo de trabajos. Y también los sistemas de cuidado están diseñados principalmente para la vida diurna, en las teatreras, en las dramaturgas, en las cantantes, en las músicas. La actividad del sector tiene especificidades que tienen que ser atendidas también a la hora de pensar en cómo logramos ese cuidado en la medida que los varones siguen gastando menos tiempo y que el Estado no ponga servicios de cuidado. La maternidad y ese papel va a ser un obstáculo en los sectores, en cualquier sector laboral. 30 segundos. Sí, y bueno. Bueno, el proyecto de ley de cupo en este momento está en discusión en el Senado. Exacto. ¿Sí? Ingresó en la legislatura anterior en el 2021, en diciembre, se estudió, nosotras fuimos con Midmus a defender el proyecto en esa instancia, después se terminó la legislatura, se volvió a desarchivar en esta legislatura y estamos muy optimistas porque hay una subcomisión que se va a encargar de tratar este tema y va a agilizarlo. Sí, obviamente hay negociaciones internas que generan modificaciones al proyecto, que eso es lo que estamos por ver en las próximas semanas. Bueno, estaremos atentas a lo que allí pase. Y la experiencia argentina ha sido muy positiva en lograr instalar que naturalmente se empiece a convocar a músicas y a disidencias en los escenarios. Eso compartían las compañeras desde Argentina, entonces es un muy buen ejemplo de que no es una locura y luego fluye en esto de que está lleno de músicas, empiezan a aparecer y empiezan a ocupar los escenarios y es algo muy lindo que nos va a aportar, como decías vos, democracia, diversidad, cultura para todas, para todes y para todos. Muchísimas gracias, Sol Escabino, Pamela Román, por estos minutos. Muchas gracias.